Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchísimas gracias por este rinconcito y esta oportunidad de transmitir y compartir un poquito lo que serían mis obras, mis libros, mis novelas y mis poemarios. Brevemente, mi intención es hablar un poquito de mis 6 libros, de mis 6 publicaciones y bueno, qué mejor que empezar por el principio, como se suele decir. Bueno, pues hace ya aproximadamente, diría que casi 10 años aproximadamente, sentí la necesidad de contar, de sacar vivencias, que no lógicamente propias, sino vivencias mundanas, vivencias de muchas personas que, bueno, en un momento determinado, pues a raíz de muchas experiencias, pensábamos que lo mejor era pues vivir y vivir hacia adelante a pesar de las dificultades. Y entonces, pues eso, combinado con mi gran gusto por la lectura desde bien pequeñito, fueron digamos, los detonantes de la experiencia que tuve como escritor. Al principio, bueno, pues pensaba en escribir una historia que fuera una historia lo suficientemente atractiva y, sobre todo, siempre pensé en el tiempo, ese tipo de valor que muchas veces no lo es tanto para quien en el día a día no nos damos cuenta de ello, pero el tiempo es fundamental. Y siempre he pensado que, bueno, que lo más importante probablemente, junto con la salud, sea el tiempo de cada uno de nosotros. Así que quise compartir y escribir historias que merecían el tiempo de los lectores, que a su vez, por supuesto, les gustará ese tipo de género y de historia que yo contaba. Y en ese sentido, ya directamente, sin más preámbulos, pues voy a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, surgió Divididos por cero. Divididos por cero es una novela que al principio, cuando la creé, nada lejos de mi intención de hacer 2 más, de hacer una trilogía. Luego realmente poco a poco fui haciendo y construyendo las siguientes, porque sus propios personajes de vez en cuando llamaban a mi imaginación y me iban reclamando que contara más cosas que no se habían contado de ellos. De todos modos, mi gran empeño siempre fue el primigenio, el que el tiempo era lo importante, valorar el tiempo de las personas y de intentar hacer historias conclusivas, pese a que fueran, lógicamente, parte de un universo común de personajes que a veces repetían historias en unos y en otros momentos de distintos libros. Bien, pues desde ese punto de vista, Divididos por cero, quizás probablemente ¿a qué género pertenece? Bien, pues a qué género pertenece. Me gusta mucho el thriller, me gusta mucho la ciencia ficción, la intriga, historias poderosas en donde hay a veces conspiraciones ocultas que lamentablemente a veces suceden en la vida real. Y siempre he pensado que, bueno, que los personajes deben de ser personajes como nosotros, vidas, personas con vidas propias, y por ello mismo siempre busqué la fórmula de dotarlos de esa sensación, de esa credibilidad. Y también, por supuesto, si tengo que decir algo sobre mi forma de entender cómo escribir una historia de este tipo, realmente siempre también he pensado que como escritor soy un escritor, un híbrido entre un escritor, como se suele conocer, brújula, y un escritor mapa. Realmente muchas veces tenemos en mente un plan y sabemos cómo ejecutarlo, pero lo que siempre hemos dicho, los que somos como en ese sentido como yo, los que pensamos así, quiero decir, perdón, y gustamos de escribir así, es que realmente la historia está, en ese caso, al servicio de los personajes. O sea, sé que los personajes son los que deforman, como nosotros mismos con nuestras vidas, pues la historia, lo que es la historia, el día a día, y hacemos justamente ese tipo de vida. Dicho lo cual, pues, a ver, ¿en qué consiste básicamente Divididos por cero? Habiendo hablado ya de ciencia ficción, pues es mucho más que ciencia ficción, porque realmente es un thriller. En ese caso también se trata, digamos, si queremos buscar el trasfondo social de esta obra, está muy, muy poderosamente arraigado en 2 grandes elementos. ¿Quiénes somos si no tenemos recuerdos? ¿Y cómo de verdad queremos ser inmortales? Sería ese justamente el doble concepto importante. Con lo cual, pues finalmente, de esos 2 conceptos, junto con alguna que otra idea que fue añadiéndose a mi mente y viniéndome como la imaginación me iba aportándome en esos momentos tranquilidad o agitación, dependiendo del momento, pues fui construyendo y más construyendo esta historia. Y es una historia con ese tipo de parangón. Tendremos en cuenta que realmente está contada a modo de diario por sus 4 principales personajes. Otra forma más de
coger al lector, digámoslo así, desde el principio de buena forma, de conectar mucho con la empatía de cada uno, de entender cada personaje por qué siente y cómo se emociona, y así realmente ir a su mismo tiempo viviendo todo lo que ellos viven, hasta que descubramos a la vez que ellos qué conspiración, qué misterio, qué había por ahí realmente. Y lógicamente, como buen thriller, debería de tener esas dosis de acción, momentos en los que realmente pues, las cosas empiezan a precipitarse, empiezan a ponerse más intensas, con más frenesí, hasta que pues, llegamos justamente a un final que sinceramente hasta la fecha, y tengo el gusto de poder comentar que casi prácticamente el 100% de los lectores que he podido tener justamente la oportunidad de hablar con ellos, me han dicho que les ha gustado mucho y que les sorprendió, que para nada les dejó indiferente. Bien, eso sería lo que podía comentar de Divididos por Cero. Del legado de Polaris es la siguiente novela, y realmente es lo que comentaba un poquito hace unos minutos. Fue una sensación muy extraña. Yo no tenía intención de escribir 2 novelas más, no quería hacer una trilogía, o al menos no hacerla de forma que nadie se sintiera en la obligación de leer 3 novelas en total para comprender una única historia. Yo lo que quería justamente era contar una nueva historia de estos personajes y de otros nuevos que realmente estaban por contar y por llegar. Y surgió justamente a raíz de la inquietud básica que voy a contaros a continuación, y es lo siguiente. ¿Podría sentirse viva una inteligencia artificial? ¿Y cómo sería posible la convivencia con esta inteligencia artificial? Y realmente tiene mucho que ver con todo lo que pasa en la anterior novela, pero al mismo tiempo se puede leer de forma independiente porque hay suficiente información y preámbulos para entender perfectamente toda la historia sin necesidad. Ese fue un empeño muy especial que tuve con las 3 novelas. Y con esta, pues también, lógicamente, me consta por parte de bastantes lectores que lo he conseguido, y con ello también me siento satisfecho gracias a haber intentado justamente no forzar la lectura de 3 novelas cuando a lo mejor no apetece. Bien, la historia en sí misma, si queremos hablar de peculiaridades, podría decir que está contada también en tiempo real, y todo lo que transcurre en esa novela dura exactamente 90 minutos. Lo cual es posible gracias a la tecnología que se describe dentro de la propia novela, y está contada de nuevo a modo de diario por parte de los personajes principales. Algunos repiten de la primera novela, de Divididos por Cero, y otros pues no repiten. Y bueno, finalmente pasaríamos a la tercera, Al infinito debe morir. Esta fue probablemente la que más respeto, si cabe, me produjo al principio, porque bueno, era la sensación de decir, he conseguido tener en ese sentido 2 novelas que son conclusivas, que tienen su relación entre sí, que se pueden leer de forma independiente. ¿Cómo consigo hacer una tercera? Y la idea era básicamente pues conseguir justamente ese nexo, ese, digamos, origen, ese trasfondo social también, que motivara también a su lectura. En este caso, estamos hablando de algo que pasa a posteriori de la segunda, cuando acaba la segunda novela, de deudas, entre comillas, lo de deudas con el pasado de algunos de los personajes de esta tercera novela, y de hechos jamás contados en las anteriores. Eran hechos entre la primera y la segunda novela que se habían dejado a la vista, como se suelen llamar a veces cabos sueltos, que en un principio a la, digamos, historia no aportan nada relevante en ese momento, en apariencia, y el reto era encontrarlos, el reto era darse cuenta de dónde los había dejado y poder de ellos, lógicamente, construir una nueva historia. Y esa nueva historia es la que justamente es El infinito debe morir, que realmente el origen y trasfondo social sería: si existieran realidades alternativas, ¿cómo podríamos acceder a ellas? Otra gran pregunta: si la tecnología lo permitiera, ¿cómo podríamos diseñar una nueva civilización que fuera, y esto probablemente sea lo más emotivo en ese sentido y diferente hasta la fecha que había escrito, que fuera más libre, más tolerante, más solidaria, más justa, más segura,
obviamente es complicado, es muy complicado. Todos tendríamos seguramente muchas ideas al respecto y en esta novela, pues a raíz de la historia de los personajes, se ven lógicamente parte de ese tipo de encrucijada, de ese tipo de problemática. Y una última pregunta que también quise plantear es si realmente, al final, lo que todo el mundo conoce como héroe o heroína, si esos auténticos héroes o heroínas hacen lo necesario para hacer el bien, sin esperar ni siquiera recuerdo a cambio, si realmente los más auténticos serían ellos. Eso es una pregunta latente que se queda a lo largo de la historia ahí en medio. Y diremos, ¿y todo eso en base a qué historia? ¿En qué historia se puede poner en una coctelera todo eso? Pues digamos que la historia justamente empieza cuando uno de los personajes recibe una llamada de auxilio de una colonia interestelar. Hasta ahí es un poco un clásico de los años 70 u 80. Y justamente cuando se accede y cuando se llega a ese lugar, pues lógicamente se encuentran con muchas cosas inesperadas, que además no se trata tanto de lo que te vas a encontrar al principio, sino de lo que no te vas a encontrar. O sea, realmente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que había sucedido con la gente que estaba antes aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Se puede uno esperar en un momento determinado que haya algún tipo de manifestación alienígena, algún tipo de entidad extraordinaria? Pero realmente no se trata de eso. Se trata de algo que tiene que ver con el pasado de estos personajes y, de hecho, con el pasado de dos personajes que están, insisto, plenamente justificados y lógicamente explicados en toda la aventura, y son ellos los que van a ser los motores de toda la aventura y van a provocar finalmente un cambio y digamos que al final la disyuntiva es brutal. También el desenlace es algo que no va a dejar indiferente a nadie y técnicamente hablando hay muchas sorpresas, sobre todo si has sido incluso, más si cabe, perdón, si has sido incluso lector de las anteriores. Dado que en ese caso pues tendrías la oportunidad de comparar un poquito qué es lo que había pasado en las anteriores y cómo había sido la evolución de ambos libros junto con el tercero, perdón. Bien, solo en este caso me quedaría por contar que una vez que terminé la trilogía, estamos hablando empecé con el primer libro en el 2014, ahí se publicó, y a partir de ahí, después de una andadura con una editorial independiente, pues opté por la autopublicación. Siempre pensé que era una fórmula también para poder un poquito experimentar y también compartir con la gente mi obra. Hasta la fecha contento porque aunque sea ese tipo de nivel y de singularidad, pues la verdad es que he tenido oportunidad de estar en algunos eventos, en bastantes después de todo. Para mi gusto, estar todos los años en algún tipo de evento ya es un regalo. Y contar con el cariño, el afecto y la atención del público también lo es. Bien, por lo tanto, lo siguiente que me queda por comentar y ya por ir cerrando en este caso sería la parte, digamos, más novedosa de mi obra. Después de 3 novelas de misterio, ciencia ficción e intriga, pensé en que necesitaba, por circunstancias personales, un cambio en mi vida, y ese tipo de pensamiento y de sentimiento fue lo que provocó que recuperara mi gusto por el relato corto, por la prosa poética y sobre todo por la poesía contemporánea y poesía libre. Y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer publicaciones en una red social, que es Instagram, y ahí lógicamente pues encontré un gran grupo de compañeros y compañeras, de lectores y de lectoras, a los que estaré siempre eternamente agradecido porque también he experimentado sensaciones súper bonitas y siempre se está por aprender y de ellos y con ellos no he dejado de aprender y de probablemente disfrutar y de compartir muchos de mis poemas, de mis relatos cortos y de mi prosa poética. Así finalmente salió el primero de mis poemarios, que fue una antología. Después de estar un año aproximadamente publicando, dije, ¿y por qué no recopilarlos? Y los recopilé en Qué bonito el incendio si se arde de pasión. Este tipo de poemario, de antología, por llamarlo así, mucho mejor así, lo que yo quisiera básicamente decir es que, vamos a ver, ¿cómo podría sintetizarlo? Si no recuerdo mal, porque esto también a veces cuesta, cuando buscas en ti mismo el hilo conductor de por qué durante una etapa de tu vida, durante un año aproximadamente, has estado escribiendo este tipo de formato y este tipo de temas, realmente son los que han sido los que han estado ahí, al final, al pie, en vanguardia, pues realmente, yo lo resumiría, este poemario, esta antología, en realidad, ilusión,
pasión e imaginación. Sería un póker vital, realmente. Todo eso es lo que estaría justamente así, en este primer poemario. El segundo sería Porque no hay dos abrazos iguales. Este segundo sería el poemario, digamos, probablemente en el que empecé a sentirme más seguro en lo que hacía y hacia dónde estaba conduciendo, digamos, mi obra literaria. Y realmente Porque no hay dos abrazos iguales es justamente un periodo también complicado, porque fue un periodo, el periodo de la pandemia, donde todos sabemos de sobra a estas alturas lo que significó en nuestras vidas. Y realmente, pues, si tuviera que resumirlo quizás en un pequeño lema, sería léete, conócete y abrácete a ti y a quien te merezca. Realmente quise decir muchas cosas sobre, pues no sé cómo explicarlo a veces, pero luego lo he vuelto a pensar en otras ocasiones y he llegado a la conclusión de que las musas, lo que todo el mundo conoce como las musas, pues viven en los sentidos, en los sentimientos y en las emociones. Eso serían las musas. Entonces, realmente ahí las he encontrado siempre, en los momentos en los que he sentido ese tipo de impacto, ese tipo de sensaciones, de sentidos en los que algo me ha llamado poderosamente la atención y he sentido la necesidad de sacarlo y sacarlo por escrito. Bien sea en un relato, bien sea en un poema, bien sea en una frase de prosa poética breve, bien sea de cualquier forma. Y finalmente, el más reciente, que lo he autopublicado hace muy poquito, este verano, en junio de este 2023, ha sido que lo titulé cariñosamente Cuando la alienígena se descubrió poeta, por aquello del guiño de que empecé con una de las pasiones que tengo como lector y escritor, que es la ciencia ficción. Y claro, pues un poco alienígena, ¿no? Hay que decir que sí que fui y sigo siéndolo un poquito ahí en espíritu a la hora de gustarme mucho escribir y leer ese tipo de historias. Y realmente como el paso de los años fue demostrándome, me fui haciendo más poeta sin darme cuenta, o el lado poético fue surgiendo de mí, como quiera verse según se vea, y fue justamente en este último, durante 2 años, fui escribiendo en la misma red social, en Instagram. Por cierto, soy Arturo88 Infinito en ella, si alguien tiene interés en buscarme, y ahí fue donde las compartí también, y al cabo de 2 años decidí, pues, no cerrar un ciclo, pero de nuevo hacer una publicación un poquito más extensa. En este caso es un poquito más gruesito en este caso el libro, y a final de cuentas sí que es verdad que todo lo que haya aquí se puede resumir en esta esencia que un compañero mío bien me dijo: el tiempo. El tiempo es algo en lo que el que me leyó me caló en el sentido de, se nota que estás en una parte de tu vida en la que el tiempo para ti tiene un valor más destacado si cabe que antes. Y efectivamente yo podría decirlo de otra forma, pero he preferido decirlo como que el tiempo fluye, el tiempo huye y tú decides qué hacer en ese sentido, por supuesto. Por lo tanto, también escribir es ilusionarse, es atreverse a crecer de otra forma, y he seguido haciendo pues lo que me gustaba. Hacer poesía breve. ¿Qué tipo de poesías, de poesía escribo? Pues escribo poesía romántica, poesía de la pasión, poesía reivindicativa, a veces poesía urbana, ¿por qué no? Poesía, al final de cuentas, del momento. Y el relato corto es exactamente igual. No tiene tampoco por qué no ser del mismo tipo de momentos. O sea, es realmente sensaciones, emociones que surgen en un momento determinado, son ideas que vienen y se van haciendo. Bueno, pues básicamente es todo cuanto quería decir de mi obra. Y bueno, así, solo una cosa más, disculpadme, y era muy simple. Todo lo que veis aquí finalmente lo he generado yo, lo he maquetado yo soy el que diseñó las portadas, de los poemarios el interior también lo he diseñado yo, y son muy singulares todos los poemarios porque no son en formato vertical, sino en formato apaisado, formato horizontal, y en ese formato, en su interior, todos los poemas, todos los relatos van acompañados de imágenes que o bien son fotografías propias, que hago yo, que también me gusta mucho la fotografía, o son ilustraciones y dibujos, en este caso de 2 personas muy importantes para mí, como son mi pareja y mi sobrina, que tienen mucho arte en los lápices y han querido gustosamente ceder sus imágenes para que yo las pueda aquí incluir. Y
Y bueno, básicamente, pues lo dicho, todo un placer, un gusto haber podido compartir este ratito. Espero haber sido no demasiado extenso, aunque me da la sensación siempre con el tiempo de que me quedo un poco más largo de lo que me hubiera gustado, pero que el tiempo que haya podido alguien dedicarme, pues muy agradecido y muchísimas gracias. Espero que haya merecido eso, justamente, vuestro tiempo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad que sí, ¿eh? Muchísimas gracias. Está en el canal entonces de lo que sería el evento, ¿no? De la feria. Lo habéis dicho de YouTube, vale. Vale, perfecto, lo buscaré y así dentro de un rato, quizás mañana.